Valores y el control de los medios de comunicación. Imaginemos que el medio de comunicación es esta lapicera. Y yo hago esto. O trato, ¿no? De hacer esto. A ver si puedo. No puedo. Pero imaginemos que yo a esta lapicera le puedo cambiar el color de la tinta. O le puedo cambiar básicamente el color de su escritura. Y yo decido ponerle color azul, color rojo y color verde. Bueno, yo voy a poder difundir entonces color azul, rojo, verde y negro. Imaginemos que este es el medio de comunicación entre la sociedad y lo que pasa en la sociedad. Si yo, por ejemplo, veo que sucedió un negro de noticia, un color negro de noticia, voy a decir, ok, tengo que poner el color negro, ¿no? Va con mi paso a paso para difundir la información. Si yo comunico la información tal cual es, de forma ordenada, todo se va a entender mucho mejor. Y si se entiende todo mucho mejor, la gente está bien informada. Pero en cambio, si yo veo esta lapicera y digo, mira, voy a, en vez de... Dale, millo. Poner un color negro en la noticia, que es lo que es, voy a cambiarlo. Y voy a... Ahora no tengo una lapicera de color verde, pero voy a ponerle... Tengo una lapicera de color rojo. Voy a ponerle un color rojo a la noticia. La noticia es color negro. Yo digo escogerle y ponerle el color rojo. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo la información verdadera, que es de color negro, pero yo a la sociedad, al resto de los civiles, al resto de los militares, al resto de las personas las cuales no tienen la información verídica, porque justamente yo me encargo de eso y ellos se encargan de otra cosa, les enseño el rojo. Imaginemos esto. El problema son las guerrillas hechas por la pérdida de valores momentánea y progresiva en la sociedad. Y yo les muestro que en realidad los que están perdiendo los valores y lo que está generando una constante y progresiva pérdida de valores es en realidad el monopolio capitalista, ¿no? En realidad son los guerrilleros, pero yo pongo el monopolio capitalista. ¿Por qué? Razón que sea cualquiera. Ya sea porque tengo odio a los capitalistas, ya sea porque tengo algo en beneficio si yo digo que son los capitalistas o no, no importa. Pero con esta analogía de la lapicera negra, la información verídica y la información falsa, la lapicera roja, podemos explicar muy bien cómo funcionan los medios de comunicación. Y justo acá estaba terminando de leer un libro del economista Walter Graciano, que es Hitler ganó la guerra, en el cual nos propone esto. No nos propone este ejemplo, pero nos propone algo parecido. Al final, el que divulga la información verídica, si la transgiversa, la tergiversa un poco, va a tener un poder por sobre los demás muy superior y por lo tanto muy bien pagado, porque básicamente la movilización de las masas genera movilizaciones económicas hacia un sector siempre, y esa movilización económica a un sector beneficia al propietario de ese sector. Y acá nos explica cómo los clanes, por ejemplo, Bush, Bin Laden, Rothschild, Roosevelt, Heinermann, etcétera, son parte de ese elenco de propietarios de medios de comunicación o de grandes empresas que pueden comprar medios de comunicación. La compra de estos medios de comunicación se hace mediante la amenaza política o el soborno. Básicamente, o te amenazo o te pago. Puede haber personas a las que le tengas que sobornar porque son dóciles y están de acuerdo con lo que vos haces y por lo tanto recibir tu pago es como me viene, o les importa un poco la sociedad. Y hay personas que no son tan dóciles, entonces las tenés que amenazar políticamente porque no las vas a comprar con un par de monedas ni por 1 millón de monedas. La dicotomía que tenemos acá en la vida es: ¿cuento lo que pasó o cuento lo que me conviene decir que pasó? Y yo creo que no tiene que haber lugar a discusión. Cuento lo que pasó. ¿Qué necesidad hay en el ser humano de mentir por sobre lo que pasó para que eso que yo digo actúe en conveniencia mía, en pos de que si yo hubiera dicho
lo que debería decir en realidad no hubiera jugado a favor mío, no hubiera sido benefactor para mí. Yo creo que hay acá un problema más que nada de base a nivel de cómo respondemos como sociedad ante el error. Yo creo que como sociedad ante el error reaccionamos tan mal que generamos el efecto contrario. En vez de generar una movilización de las masas hacia la verdad, la movilizamos hacia la mentira. Reaccionamos tan mal ante los errores, reaccionamos tan mal ante la verdad, que preferimos que nos mientan a que nos digan la verdad y después nosotros enterarnos de la mentira. Y eso es un problema, porque a veces la mentira nunca se transforma en verdad, siempre es mentira. Y de tantas mentiras que te dijeron, cuando te dicen la verdad, como que no lo crees mucho, y va pasando, y va pasando, y va pasando, y no te vas dando cuenta que te dijeron 7 mentiras, una verdad y no la supiste distinguir. Y eso es un problema porque si no sabemos distinguir mentiras de verdades o verdades de mentiras, nunca vamos a obtener información verídica, certera. ¿Qué pasa con los medios de comunicación siempre? ¿O qué pasó ahora con la democratización de la divulgación de ideas o la divulgación de, por ejemplo, contenido similar o haciendo un símil muy parecido al periodismo, como son los podcasts? Que se divulgue información que en periodismo o que en canales de televisión muy reconocidos y muy influyentes no se da. Y se dicen cosas sobre ellos, las cuales aparentemente son verdad ahora, que ellos no dijeron y están perdiendo más credibilidad. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con el poder de la comunicación? El poder de comunicar lo que pasó o no proviene desde la comprensión de las agendas. Y esto viene del diario. Básicamente vos escribías la agenda y el diario y vos ponele que habían pasado 4 cosas en el pueblo y veías que una tenía más repercusión que otra. Era de la que más hablaban. Entonces vos en vez de hablar en función de lo útil, hablás en función de lo conveniente. En vez de hablar, por ejemplo, de que se incendió una casa y las medidas para prevenir los incendios de una casa son esta y la otra, vos divulgabas el chisme del barrio. Ay, no, que voy a tener mi 16º hijo. Y vos lo ponías eso en primera plana y ponías en lo más chiquito, en lo más abajo, las prevenciones para que no te incendies vos mismo en un incendio y puedas salvar a toda tu familia de ese incendio y tus bienes materiales y sobrevivir. Es decir, predomina en los diarios, en las agendas políticas y en el periodismo lo conveniente, lo reiteable, lo visible a mayor escala o por la gran cantidad de gente, por las grandes masas, que es lo realmente útil. Son capaces de poner todo lo más útil al final del periódico, como diciendo, bueno, el que llega hasta acá, que vea esto, pero que primero se enganche con todo esto. ¿Y eso por qué se da? Se da porque la gente comenzó, desde la revolución industrial hasta la fecha, a conformarse y a no aspirar más allá de sus capacidades. ¿Esto por qué se generó? Se generó porque la supervivencia ya no es un problema. Al menos que vivas en África o al menos que vivas en regiones muy pobres de ciertos países de Latinoamérica o de Occidente, la supervivencia ya no es un problema para la mayoría de las personas en el mundo. Y si la supervivencia no es un problema y nosotros fuimos hechos para sobrevivir y para crear, hay una de las patas que no está funcionando, que es la de sobrevivir justamente. Si nosotros tenemos todo hecho, ¿para qué nos vamos a preocupar en sobrevivir? Y eso es un grave error, porque no porque tengamos las, por ejemplo, condiciones vitales como ir al baño, tener una casa, tener comida, tener agua y luz y gas y demás servicios, tenemos la supervivencia hecha. Es decir, cualquier persona requiere de atención de primeros auxilios. Cualquier persona requiere de un entrenamiento físico con información explícita y certera. Cualquier persona requiere de una buena comunicación. Cualquier persona requiere de aprender nuevos idiomas para poder, si es que sucede algo y se tiene que ir a migrar o tiene que mudarse de país porque se va a vivir a otro país, manejarse mejor y ahorrar tiempo. Todas esas habilidades, el aprendizaje de idiomas, el entrenamiento físico, el RCP o técnicas de primeros auxilios, etcétera, forman parte de la supervivencia. Que nosotros no requiramos o requerramos, no sé muy bien cómo lo podría hilar como oración, de cubrir
necesidades vitales básicas, no quiere decir que tengamos todas las necesidades básicas cubiertas. Porque es basiquísimo saber hacer RCP, porque debería ser basiquísimo hacer un torniquete. Son todas cosas que tendría que ser basiquísimo tener una mochila de supervivencia, tendría que ser basiquísimo al menos dominar el inglés y manejarte con otros idiomas e ir aprendiéndolos a medida que vas viendo. Sería basiquísimo aprender a comunicar. Siempre va a ser basiquísimo todo aquello que nos proponga una posibilidad de supervivencia en caso de. Los humanos dejaron de pensar en caso de, entonces le empezaron a hacer caso a el entretenimiento. El entretenimiento viene básicamente de un olvido de nuestra supervivencia. Y a veces hace falta olvidarse de sobrevivir. Lo hacían las personas que vivían con piedras y palos, en donde se divertían, no sé, tirándole los palitos a un perro, un animal, o cascoteando un rinoceronte. De cualquier forma se divertían. Nadie dice acá que se dejen de divertir o entretener, porque las mismas personas que estaban destinadas a sobrevivir y tenían el destino arado para solo sobrevivir, también se divertían y se entretenían. El problema es cuando ese entretenimiento no tiene un límite, porque el rinoceronte se enoja y te va a atacar, porque se te terminan los palitos, porque el perro se muere de calor, se muere de hambre, se muere de agua, etcétera, de deshidratación, perdón. Siempre va a pasar algo que te va a cortar el entretenimiento. Pero ahora no hay nada que corte el entretenimiento, porque yo esas páginas, a no ser que las rompa, las puedo ver una y otra vez. Y si hay una noticia que me impactó mucho, voy a querer constantemente verla o voy a profundizar en esa misma noticia en el mismo diario. Entonces voy a estar muchas horas más sumergido, capaz en temas insignificantes, los cuales no van a ser productivos. Pero ¿qué generan esos temas? Una adhesión que capaz no es real, que no sucedió, pero genera una adhesión. Y dentro de ese mismo, por ejemplo, recorte periódico, va a haber no solo la noticia, sino una forma de influencia, es decir, va a haber una opinión que te van a querer meter por debajo, subyacentemente, para influirte. Estamos cayendo en la influencia de agendas políticas debido a que nuestra capacidad de sobrevivir está hecha y por lo tanto tendemos a gastar ese tiempo que diríamos es improductivo ponerlo en aprender a hacer RCP en noticias. Y esas noticias a su vez están hechas para que vos, por más que tengas que aprender a hacer RCP, por más que tengas que aprender técnicas de supervivencia o técnicas básicamente de idiomas y de comunicación, te centres en eso. Es decir, lo que quiere hacer la agenda política es alejarte de lo que realmente deberías hacer para que lo hagan ellos solos, que sean exclusivos, que sean ascetas, personas únicas, nefelibatos exclusivos de la vida, y que vos los admires, que sean deidades, que la faena sea lo suyo, que no sea tuyo. Y de a poco, ¿cómo lo van haciendo? Con entretenimiento y un entretenimiento cada vez más específico, porque a uno le puede gustar una cosa y otro otra, entonces van mediante patrones psicométricos, ahora con la cibersociedad o la cibercracia, que lo dice acá también mi amigo José Norte Sosa en el fin de la privacidad para siempre. Ahí tiene dos bibliografías. Walter Graciano, José Norte Sosa, El fin de la privacidad para siempre, Walter Graciano, Hitler ganó la guerra, en donde nos proponen también esto, en el que controla los medios de comunicación, busca influir en forma entretenida para tenerte más tiempo ahí y poder influir tanto en tus pensamientos y luego en tu valor económico, es decir, en tus valores económicos, en cómo vos invertís y gastas tu dinero. ¿Cuál es el problema de todo esto? Justamente la coerción de valores. Es decir, si yo estoy constantemente impulsado a solo leer y a no reflexionar y a dar por hecho que todo lo que leo es algo perfecto, inherente a mi realidad, inexorable de la buena realidad, estamos en un problema, porque los valores no son formados desde el yo, son formados desde el otro para mí, pero no reflexionados por mí. Y eso genera que nosotros persigamos, seamos epígonos de personas las cuales desvían nuestra real realidad de nuestros ojos para imponernos lo que se llama la ventana de Overton, una realidad que nosotros antes no concebíamos, que ni habíamos pensado ni reflexionado, pero por medio de la repetición y de la buena comunicación se generó básicamente esa adhesión a esos valores por el hecho de adherirlos, porque nos parecieron buenos, bonitos, estéticos.